acusando de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Julián Alain, que es un delincuente, que mira lo que hizo, asaltó la Procuraduría, una vergüenza, una vagamundería, mira, pusieron a Punta Catalina, después la sacaron, Pinalito, Palomino, Agueducto Hermana Mirabal, Circunvalación de la Romana, yo no hice nada de eso. Todos dicen fueron emitidos por Rondón mediante la empresa Arma S.A. Yo y Ángel Rondón somos amigos, y no estoy diciendo que él era intermediario, pero él era el representante de Odebrecht legal de aquí. ¿Tú sabes cuánto te cuesta a ti estar 9 años en juicio? ¿Cuántos negocios perdí? ¿Cuánto dinero yo tenía cosas y tuve que venderla a precio de vaca muerta? Yo tengo que haber perdido más de $30 millones. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Contenido de alto valor. Suscríbanse, compartan, comenten, manden su super chat y déjenos saber qué les parece este trabajo que hacemos para todos ustedes. Bueno, no hay plazo que no se cumpla. Teníamos mucho tiempo esperándolo. Aquí está con nosotros quien fue director de INAPA, ministro de Obras Públicas y pasando por un periplo de más de 9 años de procesos judiciales, el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pero no es la primera vez que yo vengo. A ETC sí. No, Al Tanto yo fui. Claro. Pero digo yo a ETC. Sí, a ETC. Eso fue hace mucho que usted fue. En el medio del proceso. En el medio del proceso. Pero te corrijo, no fueron muchos procesos judiciales, fue un solo. Un solo, 9 años. Largo, muy largo. Sí, un periplo ahí duró. Sí, casi, diría así, estaríamos hablando cerca de 9, sí. Bueno, vamos a hablar de todo esto y mucho más con Víctor Díaz Rúa. Antes, vamos a recordar un poco los tiempos de ministro de Obras Públicas y yo pensaba, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas ahora, que lo fue antes, en algún momento aspirante a la presidencia. De ahí salió Gonzalo Castillo, que recién se inscribe de nuevo para aspirar, pero también Miguel Vargas Maldonado, alias Mickey, el que resuelve, diría Alvarito, proyecto presidencial. Nunca le pasó por la cabeza, no hubo un... que es lo que hay en el Ministerio de Obras Públicas y de Educación, que todo el mundo sale con un proyecto. Y mira, para que tú veas que a todito yo le he ganado, que yo fui mucho mejor ministro que ellos. No lo digo yo, lo dice en la encuesta, por eso lo estoy diciendo, que se me hubiera podido ocurrir. Pero ¿qué pasa? Primero, yo soy de los que piensa que no todo el mundo puede ser presidente de un país. Es el gran problema de esa gente que, fíjate, han tratado y ninguno han llegado. El que más cerca tuvo fue Miguel, porque era el más político de todito. Pero verdaderamente nunca tuve ese interés. Pero aparte de que no tenía el interés, estaba en el tiempo de Leonel. No podía competir contra Leonel. Pero repito, no tenía ese interés. Pero imagínate, yo... Pero nadie le sopló, porque siempre hay unos lambones que usted puede, ingeniero. Mira, una vez me lo dijeron, oye, ¿qué personaje? Me dijeron a mí, ¿por qué no eres tú? Felipe González, 14 años presidente de España, y Gustavo Cisneros. En una vez estábamos comiendo y me dijeron, ¿y por qué no eres tú? Y yo le dije, no, es que eso no es lo mío. Además, nosotros teníamos a Leonel, yo no puedo competir contra Leonel. Nadie puede competir contra Leonel. No, yo estoy hablando de mí. Ni Omar Fernández puede competir. Podría cuando lo llegue su momento, pero verdaderamente estamos hablando del caso mío. Yo, primero, no creo que tenga esa madera. Y segundo, estaba en el tiempo de Leonel. Es como pasa, hay gente que podían haber sido campeones mundiales de peso completo, pero estaban en el tiempo de Mike Tyson y no pudieron ser. ¿Y de qué año estamos hablando cuando usted dice estábamos en el tiempo de Leonel? Todavía estamos en el tiempo de Leonel, no hemos salido. Ahí quería yo llegar. O sea, en ese tiempo no se podía aspirar porque estábamos en el tiempo de Leonel, pero ahora tampoco, porque estamos en el tiempo de Leonel todavía. ¿Y hasta cuándo es, ingeniero? ¿Qué va a ser el tiempo del profesor? Por suerte sea mucho tiempo para República Dominicana, porque Leonel ha transformado el país. Entonces, después de este desastre que estamos viendo, ojalá que vuelva Leonel, que transformó el país, lo va a tener que rehacer. Ahora no lo va a transformar. Primero lo va a rehacer y después lo va a volver a transformar, pero hay que rehacerlo ahora. Ingeniero. Pero todo el mundo puede aspirar. ¿Quién dijo que no, Leonel? No. Lo que pasa es que en el caso, yo lo digo en el caso mío, yo sabía que yo no podía competir contra Leonel. Además que no me interesaba tampoco. Entonces, ya que estamos ahí en ese pedacito. O sea, cuando digo que no podía competir, no es porque él no quería, es que yo entiendo que él es mucho mejor que yo para ser presidente. Qué humilde. ¿Entiendes? En ese pedacito, y ya que estamos, ¿verdad? Para después seguir con la historia suya. Hay gente en la Fuerza del Pueblo que son pro Leonel y pro Omar, pero yo veo que usted como que
¿No le disgusta tampoco Omar o me equivoco? No, no me disgusta porque Omar es un fenómeno. Nadie ha dicho que no. Omar va a ser presidente de la República. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos los dos mejores candidatos. Por eso que yo digo, ¿quién puede ganar si nosotros tenemos los dos mejores candidatos? Nosotros. No hay forma. Mira los candidatos que hay en los otros partidos o los precandidatos. ¿Pueden competir con ellos? No, no pueden. En el caso de David Collado le pica muy cerca. ¿Qué va? Pero David Collado es un producto, David Collado es un marketing, David Collado no ha salido al ruedo. Cuando David Collado salga al ruedo le va a pasar como Irene Sáez, que tenía 90 y bajó a 10. Wow, ¿usted no cree que está pasando un ching? Claro, porque es que es un producto, un marketing que todavía no ha salido a la lucha política. Fíjate que cuando él sale a una cancha, una cosa, se ve perdido. Él no tiene carisma. Más tengo yo. Y entonces, ya que estamos en esa discusioncita, Gonzalo, que lo va a intentar de nuevo, ¿cómo usted lo ve? Un error grave de Gonzalo. Lo están cogiendo de pendejo otra vez. ¿Por qué él de se tonto, deja? para no decir la palabra. ¿Por qué él se deja coger de tonto? Porque es un tonto. Porque Gonzalo vio el papel que hizo, estando en el gobierno y con un dineral enorme, hizo un papel horrible. Imagínate ahora que no están en el gobierno, que está desacreditado. Ahora le van a sacar todos los trapitos al sol de toda la tropelía que hizo en obra pública, porque se va a hacer la campaña contra él. Todo eso de que se inventó, de que una ingeniería de valor, un invento, porque Gonzalo no es ingeniero, ni es profesional tampoco. ¿Cómo? No es. Él es licenciado. ¿En qué? No sé, decían licenciado Gonzalo Castillo. En asuntos sin relevancia. Vino ácido el hombre. Oye, todo eso que se inventó con la ingeniería de valor, que hicieron muchísimos disparates en obras que yo dejé, que la bajaron y después le subieron, la bajaron de calidad y que para bajar el precio y después le subieron 70 millones a la carretera de Ocoa, 100 y algo a la de Miche, que yo la dejé más de un 60%, 100 millones a la circunvalación de la Romana. Y así todo eso se lo vamos a demostrar. Víctor, sin embargo. Además, con Gonzalo lo que quisieron fue poner un presidente títere. Vamos a poner otro presidente títere, 2 veces. No, eso es una. O sea, yo no lo entiendo, de verdad. Víctor, honestamente te digo, yo no sé. ahora que usted lo menciona, para muchos Gonzalo fue, no sé si fue producto de marketing, el mejor ministro de Obras Públicas. No, se vendió pero como un superministro que salió, de hecho, le valió una candidatura presidencial derrotando a Leonel Fernández él no le valió, en la primaria del no PLD. le valió una candidatura presidencial. A él lo eligieron para ser un presidente títere. Porque, ¿No ganó la primaria? ¿cómo va a ganar la primaria? Gonzalo le va a ganar a Leonel. Pero además se vio claramente, cuando estaba el 90% de los votos contados, resulta que hay un pico. Eso no existe nunca. Dije que después del 70% eso no varía. Y el 90% de repente tú venías la gráfica y de repente fue Gonzalo. Yo tengo una amiga en Honduras, saludo para ella, que se quedó con el sancocho a medio talle. Porque después que salió el primer boletín, todo el mundo armó. Y a las 2 de la mañana. Pero mira, votaron hasta eso fue un fraude total. Gonzalo no le ganaba. Primero, Gonzalo era un desconocido en el PLD, para empezar. Y fue ministro de Obras Públicas, esa es su primera aparición. Pero, y le va a ganar a Leonel, a un monstruo como Leonel. Pero no, como usted de veteranos, es que Leonel perdió el control del partido, bueno, el presidente era Danilo. ¿Cómo ustedes se dejaron hacer un fraude en unas internas? Pero ven acá, estaban en el gobierno, nosotros estábamos afuera, nosotros éramos como si no existiéramos. El Estado lo venció a ustedes esa vez. A la otra vez no venció el Estado. Esta vez el Estado nos engañó. La otra vez lo vencimos, esta vez lo engañó. Busca los memes por ahí y después lo ayudamos a ganarle. Lo ayudamos a ganar. Pero él dice que nadie lo ayudó. Ah, no. ¿Y por qué porque ese es lo grande de la tecnología? Ahora resulta que a Abinader y a Danilo le sacan un viaje de video de ellos viejos diciendo una cosa y haciendo otra. De TVT. Óyeme, lo ayudamos a ganar. Si nosotros hubiera perdido por 20 puntos. Y tú quieres que te diga, yo principal y Félix Bautista. Y a los dos nos marcharon, a 2 manos. Le entraron con todo. Sí, claro. ¿Cuál fue el precio más grande cuando usted dice nos marcharon estos 9 años? Óyeme, ¿cuál fue el precio más grande de ese proceso? Los 8 años más terribles que yo he pasado en mi vida fueron los 8 años del gobierno del PLD, que yo fui principal para que ganara. Todos esos ministros que gozaron muchísimo ahí, después, hicieron toda la tropelía que han salido, nos deben a nosotros esa posición y no nos la agradecieron nunca. Es lo contrario, para nosotros éramos pari ahí. ¿Tú entiendes? ¿Cuándo empezó
esa división, esa fricción de lo que fue un compadrazgo, una hermandad, Leonel y Danilo, a convertirse en esto que está usted definiendo? Eso comenzó públicamente, antes estaba ya planeado, pero públicamente comenzó el 16 de agosto a las 12 del día, después que cogieron el poder. Ahí mismo. Pero ¿en qué momento la relación política y personal de ambos se fisuró? ¿Desde qué momento que usted registra? Es que se fue fisurando por muchas cosas que pasaron. Nosotros lo ayudamos pensando. ¿Desde el 2006 estamos hablando? No, en el 2006 hubo un problema, pero después lo subsanamos, porque no lo ayudamos. Lo ayudamos a ser presidente. Eso lo sabe todo el mundo. Yo que tengo yo sé que él no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero lamentablemente lo tengo que decir. Él sabe que nosotros lo ayudamos porque él nos lo dijo. Él nos lo dijo a nosotros y lo dijo públicamente. Leonel Fernández, que se fajó en esta campaña más que en las de él, pero después le cogió un tema y dijo que no le habían ayudado. Pero eso todo el mundo sabe que no es verdad. Desde adentro. Yo te digo, las encuestas, yo era que las hacía. Yo mandaba a hacer encuestas de 40,000 muestras. Aquí nunca se ha mandado a hacer encuestas de 40,000 muestras. Nosotros hacíamos focogrupos, sabíamos todo lo que teníamos que hacer. Porque la política tiene temas científicos. Ellos lo saben porque todito iban a buscar las encuestas a mi oficina de obra pública. Francisco Javier, Temito Clemontá, todito iban. ¿Cómo se vivió entonces esa, si usted lo quiere compartir desde adentro, esa fractura interna aún en medio? Yo recuerdo, eso es lo que se ve de fuera, usted me podrá decir, que Hipólito tenía el triunfo en las manos prácticamente, Danilo no pasaba de un 33, Leonel no quería como sumarse, después dijo Hipólito que iba a meter preso a Félix Bautista y a todo el mundo, entonces se hacen los tres frentes, eso es lo que yo más o menos me acuerdo. ¿Cómo se vivía interno eso? Fue así, lo que pasa es que Leonel hizo lo correcto, Leonel apoyó al candidato de su partido, que eso era lo correcto. Torcimos el destino y nos salió mal, como me decía Chubaque, cortaste la mata y que te cayó arriba. Eso fue. Pero nosotros hicimos lo correcto, tenemos la conciencia limpia. ¿Hubo en algún momento también que se dijo que algunas personas de ustedes estaba apoyando, financiando y le puso dinero a la campaña de Hipólito? Eso no es verdad. Nosotros apoyamos a Danilo 100%, eso no es verdad. ¿Desde cuándo? Desde que él salió de candidato, lo apoyamos de una vez. Claro, cuando vimos que teníamos que meternos de cabeza porque las cosas no iban bien, entonces nos metimos más y Leonel se metió. Porque la consigna era que ganara Danilo. Si él no le gusta y no lo quiere y dice, él lo dijo, me lo dijo a mí mismo. Si él ahora no quiere que se lo digan, pues bueno, yo lo siento, yo no lo estoy diciendo por malo. La historia no se puede esconder, la realidad es la realidad. Además están los videos ahí. Ya que usted citó a nuestro amigo Chu, un saludo para el cónsul general en la ciudad de Nueva York. Amigo mío. ¿Le hubiera ido mejor con Hipólito entonces? ¿Se llegó Víctor Díaz a plantear esa situación? No, a mí me hubiera ido mejor, yo creo que con Satanás. Me hubiera ido mejor. Yo no he pasado los 8 años, mira, yo me sentía eso fue terrible, terrible. Hablemos de Odebrecht. En el marco del escándalo internacional, las mejores relaciones de Danilo Medina con el gobierno de Brasil, Estados Unidos, con su persecución, que así es como yo lo veo, de que le estaban robando los caramelos, esa gente haciendo aviones, construyendo obras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que esto le llega a ustedes? ¿Ustedes se lo esperaban que iba a haber en medio de un gobierno del PLD un proceso como ese? No. Mira, el proceso de Odebrecht, que déjame decirte, que hay una mala percepción para mucha gente, comunicadores como Ricardo Nieves a veces se pierden. Con nosotros no hubo impunidad con el caso de Odebrecht. Nosotros fuimos a juicio, lo que fue muy sesgado y muy selectivo, y dejaron posiblemente a los que podían haber sido más culpables, porque yo no estoy culpando a nadie ni tengo pruebas. Yo creo que había gente que podían haber estado más que nosotros, porque inclusive en el caso mío, yo era el único que en las delaciones premiadas decía que no me habían dado nada para conseguir obra. Y están los titulares de los periódicos, los brasileños vinieron y lo dijeron. Pero ¿y por qué? Recordemos porque yo era un target. Hay una memoria corta y más ahora con los 5 segundos del scroll de las redes sociales, ingeniero. Recordemos de qué se le acusó, si en ninguna delación premiada usted estaba... Pero a mí no me podían dejar porque yo era un target. A mí tenían que meterme y entonces eso ¿Por qué era un target? Porque el plan era dañar a Leonel. Y entonces eso fue un plan, yo te lo dije en tu programa, eso fue un plan que dijeron, mira,
vamos a aprovecharnos de este caso, nosotros salimos, sacamos lo de nosotros y quedamos como los paladines de la justicia con lo de ellos. Porque, hablándote la verdad, y podemos hacer un programa sobre eso, en el caso mío lo que dieron fue prueba de contratos y ese tipo de cosas, que todo estaba bien. Pero, por ejemplo, dejaron afuera, la auditoría de la Procuraduría decía, las obras que más aumentaron, Pinalito, Palomino, Agueducto Hermana Mirabal, Circunvalación de la Romana, yo no hice nada de eso. Casavito Constanza, la que hice yo. Esa aumentó 22 millones, que era menos del 25%, con 2 decretos de emergencia. Y esa fue la única que acusaron de ese grupo. ¿Tú sabes cuánto aumentaron las otras? 856 millones de dólares y nadie dijo nada. ¿Y quién las hizo esas? O en el gobierno de Danilo, Gonzalo y compañía. Y entonces, ¿qué resulta? Que yo digo, ven acá, pero ¿cómo puede ser que la de 22 millones sea la única que acusen? Y me quejé para los ministerios públicos, pero no me hicieron caso. ¿Cómo es posible que tú hagas una acusación diciendo que me acusan por la carretera del Coral, el adendum 1, el adendum 2, el adendum 3, el 4, pero el 5 no? El 5 lo hizo Gonzalo, yo hice los 4. Los 4 que yo hice fueron al Congreso, están ahí las obras. El 5 no se sabe para qué fue. En el caso de Jean Alain, que era el procurador, ¿verdad? En ese tiempo. Claro. ¿Había algo personal de Jean Alain con Víctor Díaz Rúa? No, no había nada personal con Jean Alain, con Víctor Díaz Rúa, pero Jean Alain, que es un delincuente, que mira lo que hizo, asaltó la Procuraduría, una vergüenza. Ese expediente es una vergüenza, porque ahí sí hay pruebas, hay gente que ha dicho que sí, que dio el dinero, y además está la prueba ahí, yo le he visto, es una cosa bárbara. ¿Por qué Danilo lo puso de procurador? Tenía el perfil eso había que preguntárselo a él. O sea, entre todas las ideas que a mí me llegan de procuradores, yo nunca lo vi a él. No, hombre, no, que va a tener, él no tenía perfil de nada. ¿Y quién dirigía entonces la Procuraduría? Él, pero que él lo que pensó, primero él vio eso y dijo, aquí me voy a hacer de dinero. De una vez arrancó para Romana y compró casa, lancha, de todo. No salió de Romana más nunca. Yo voy a Romana, pero yo tengo 40 años yendo. Él llegó ahí, muchachos, esta es mi vida, llegué a donde yo quería llegar. ¿Y qué es lo que dan en Romana a lo como yo, que llegué antes de estar en el gobierno, pues no lo hizo así. Y tenía lancha antes de estar en el gobierno, él compró lancha, jet ski, casa, no, una casa, solares, de todo tenía. Siendo procurador. Claro, un chimichanga que lo que había sido empleadito de 8ª categoría. Es que se pone loco, se puso loco. Y Jean Alain no viene de sangre azul, que su mamá era diplomática, que ¿A él dónde? tenía... La mamá era diplomática, pero yo no voy a entrar en el tema familiar. La mamá, él estaba casada con el arquitecto Calventi, que fue embajador. Sí. O sea, que él no viene de... Yo pensaba que él era de muy alta alcurnia, como dicen. ¿Qué va a ser nada alta alcurnia? Ok, entonces, cuando viene el caso de Brex, ¿salen encartados? Obviamente salen primero, de una vez lo pusieron sesgado, sale encartado un grupo y pues eso era una cortina de humo. Después sacaron a ese grupo, a Temito que le montaba, que fue el único que admitió que recibió dinero, lo sacaron a todito y nos dejaron a nosotros. Y que demostramos nuestra inocencia. Víctor, esos 56 codinomes, cuando veíamos eso y mucha prensa dominicana asociada a prensa internacional, en el caso de Alicia Ortega, que trabajó también varios temas con la Fiscalía de Perú, cuando se veía eso de codinomes, de delaciones, de quién era quién, se ubicaba entre algunos de ustedes, los encartados, ¿quién es el codinome de fulano? O sea, ¿cómo era fuera de los periódicos y de la televisión? No, yo no sabía quién eran los codinomes, no. Porque es que yo no bregaba yo bregaba directamente con Odebrecht, yo no tenía que ver con intermediarios ni nada. Yo y Ángel Rondón somos amigos, y no estoy diciendo que él era intermediario, pero él era el representante de Odebrecht legal de aquí. Eso sí es verdad. Yo no bregaba con él, porque yo era el ministro de Obras Públicas y yo hacía mi concurso, el que ganaba ese era. Entonces, yo no tenía que bregar con nada. Vuelvo y repito, él era el representante de Odebrecht legal. Yo no estoy diciendo que cuando no bregaba con él era que él hacía algo malo. No estoy diciendo eso, él salió libre también. Ustedes son los últimos que quedaron en el expediente. Claro. Cuéntenos, y ya que usted cita, hay gente como Ricardo Nieves que dice, no fue que hubo impunidad, hicimos un proceso. Resumamos ese proceso para la gente que no lo recuerda, de ir, a usted lo fueron a buscar también. Claro. Vamos a recordar eso. Como si fuera el Chapo Guzmán.
No llevaron tanques de guerra porque aquí no hay. No están dañados lo que hay. ¿Usted lo buscaron en su casa, en su oficina? No en mi casa. ¿A qué hora? Como a las 7 de la mañana, algo así. ¿Usted sabía de eso? Sí. ¿Cómo lo sabía? Pues nosotros sabemos todo siempre. ¿Y usted lo esperó con la ropa? No, digo ¿en sí, pijama? tenía la ropa, pero no, a mí no me importa, yo no tengo miedo. Yo lo demostré. Yo no tuve, en ningún momento nadie me vio flaqueando, ni con problemas, ni nada de eso, nada. Víctor, ¿por qué el estilo de irlos a buscar si ustedes todos podían presentarse? Ah, porque había que hacer un show. No solamente a Bucano, llevaron prensa. A nosotros nos ponían y hasta que no llegaba toda la prensa no nos movían. Y dejaban que, íbamos en una caravana y dejaban que todos los motoristas de prensa con cámara se nos pegaran. Fue un show que hicieron, que eso es ilegal. ¿Qué precedente hay de eso en este país? Ninguno. Con nosotros hicieron un show. Vamos a demostrar que somos los paladines de la justicia. Y eso le podía ayudar en la reelección. ¿Y le ayudó? Y Jean Alain pensó que, no, Jean Alain pensó que podía ser presidente de la República y trajo hasta unos asesores de México. Mentira. ¿Y es verdad que él estaba en eso? Claro. ¿Entiende? Entonces se montaron en ese caso, pero lo hicieron muy mal, porque no investigaron nada. Fíjate que le dijeron que fueran a Brasil, el juez lo autorizó para que fueran y no fueron. A ellos no les interesaba averiguar nada, porque si averiguan, caían ellos. ¿Cómo van saliendo Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Tommy Galán? ¿Cómo van saliendo los otros No, Tommy y no se van salió. quedando ustedes? Tommy fue hasta el final. Tommy fue el único de ellos que lo dejaron. Y sigue estando ahí. Yo me hubiera ido hace rato. Me lo dejaron. Lo dejaron en el proceso. Sí, de chivo expiatorio a Tommy. Entonces, recordamos que Odebrecht, la operación Lavajato, habla de operaciones en República Dominicana y otros países de funcionarios que aceptan, creo que eran 92 millones de dólares. Sí, pero de esos 92 millones de dólares, si tú buscas las fechas que dijo Rondón que lo recibió, pero no para soborno, sino para pago de él, que es la verdad que eran pago de él, Jean Alain le puso para ser usado en soborno de funcionarios. Si tú buscas las fechas, 22 millones son del 2002 al 2012 y 70 y pico del 2012 al 2015. Que nosotros no estábamos en el 2012-2015, porque es que eso fue una vagamundería. Mira, pusieron a Punta Catalina, después la sacaron. Por eso que yo no entiendo cómo estos fiscales, Camacho y compañía, siguieron ese caso después de lo que dijo Miriam. Después que salió Jean Alain, porque ellos obedecían a Jean Alain, ¿cómo tú sigues ese caso? Tú sabiendo, porque yo estoy seguro, porque yo tengo amigos fiscales ahí adentro. No quiero decir los nombres porque no estoy autorizado, como lo decían. Camacho sabe que ese caso no sirve, él mismo lo ha marcado, todos los errores que tiene. Eso era un soberbio disparate. ¿Y por qué se siguió? Porque los fiscales son como, no quiero compararlo con, la palabra que voy a decir no porque son perros. Si no tú has visto esos perros, los sabuesos, que tú le das para perseguir a una gente, le das una prenda y salen y hasta que no lo agarran no lo sueltan. Ellos son así. Desde que le dan un caso, ellos hasta que no te matan, no te sueltan. Víctor, a la gente recuerda, diría un amigo mío, de triste recordación el evento en el Consejo Nacional de la Magistratura, el enfrentamiento de Jean Alain y doña Miriam Germán Brito. De las cosas que ella le acusaban era de ser su amiga. Sí. ¿Cómo es la relación de ustedes? ¿Por qué era pecaminoso que una jueza sea amiga de Víctor Díaz Rúa? No, pecaminoso que una jueza sea amiga de Víctor Díaz Rúa, no. Que una jueza como Miriam Germán, que su honestidad está probada, pero eso fue uno de los abusos más grandes que ha habido aquí. Y dijeron muchísimas mentiras. Dijeron hasta que hay un abogado, que es uno de los tipos más humildes que yo conozco, y un súper abogado, que se llama Chago, Santiago Rodríguez, que le llevaba unos paquetes. Esos son libros, porque ellos hablan mucho de libros. Miriam es una persona muy humilde. Tú no viste la casa de la villa en Ocoa. Esa es la vagamundería de Jean Alain, enseñando la villa, una casa que Miriam la vendió como en 3 millones de pesos para poder pagar una deuda que tenía. Y él no se ve las dos que él tenía, una que tenía y otra que estaba haciendo, y solares. O sea, hay que tener la hiel muy mala para tú hacer eso. Eso te indica que ese tipo está dañado. Cuando Miriam Germán ella hizo un comentario acerca de
porque ella entonces era juez en ese No, tiempo. ella destruyó ese expediente. Ajá, recordemos eso, ¿de dónde que viene el match de Ella lo Miriam y destruyó él? cuando llegó el momento que fuimos a la Suprema para la apelación de que nos soltaran. Ella dijo claramente que ese expediente no servía. Como lo dijo su Easy, como lo dijeron mil gente. Ese expediente no tenía nada. Y ella cuando lo dijo, pues eso le dañó, porque lo dijera una jueza del prestigio de Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema, es una bomba. Y ellos no le perdonaron que le dañara su plan. Entonces el caso no servía porque fue mal instrumentado por él, por Jean Alain. Claro, porque primero fue muy sesgado, después estaba lleno de falsedad, de mentiras, imprecisiones, o sea, y además muy sesgado. Eso era la prueba contra mí, contratos. Pues yo era ministro de la República, yo tenía que firmar los contratos, mis tarjetas de crédito, cuentas bancarias, me metieron todas las cuentas de campaña, que esa es la queja que tengo, que los dirigentes del PLD no fueron. Francisco Javier debió haber ido a decirle, Jean Alain, que era ministro como él, estas son cuentas de campaña, yo la conozco perfectamente, incluyendo una cuenta que la manejaba él, pero nadie. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Usted se sintió porque son así, solo no ayudan a nadie. por los que quedaron en el gobierno de Danilo, que eran sus compañeros? No ayudan a nadie, tenían miedo de ayudar, pero él no dice que cuando él me tocó que yo lo ayudara, yo sí lo ayudé. Un día yo voy a decir cómo. ¿A Francisco? Claro. Pero dígalo. Porque, no, después. Ay, qué bien, qué bien. No ayudan a nadie. Él tenía que ver, todo el mundo tenía que ver y decirle, Jean Alain, esas cuentas son de campaña. Metió, yo era el jefe de finanzas, y metió, ya tú sabes cuántos millones se manejan en toda la campaña que yo manejé. Pero los cheques estaban ahí, por eso yo salí libre de eso. Pero Víctor, Jean Pues yo tenía Alain, todas cuando mis yo pruebas. oigo todo esto, yo digo, Jean Alain actuó como plenipotenciario o era un sabueso de un amo, Danilo Medina, que le dijo esto es lo que hay que hacer. O sea, cuando yo oigo... Yo creo que él se hizo un plan y él era el operativo del plan, pero como es tan bruto, lo hizo mal. Eso es lo que yo creo. ¿Y el plan quién lo diseñó el plan? El gobierno, el grupo de ese grupo que había ahí. Que son... Yo te lo dije en tu programa. Pero que la gente no se acuerda de eso ya. Pero yo no quiero decir nombres para que no se sientan mal, porque tú sabes cómo es, que ahorita... Y uno ya le echó agua a eso, pero lamentablemente lo tengo que decir. Ellos se van a poner bravos porque ellos creían que yo no iba a decir nada. Pero lo tengo que decir porque yo tengo que defenderme. Ellos están muy tranquilos en su casa y yo cogí 9 años de lucha. No, pero ellos no están tranquilos si son lo que yo pienso, porque eso tiene su proceso ahora. Están tranquilos porque no están toditos. Y además los procesos que le hicieron, ellos cruzaron un semáforo, ellos mataron a una gente y lo acusan de cruzar un semáforo en rojo. Esos expedientes están malísimamente hechos. Pero entonces, ¿que la fiscalía no sabe hacer expedientes? No sabe. ¿Es adrede a propósito o son torpes? Yo no es a propósito. Yo no creo que sea a propósito. Ellos no lo hacen a propósito. No saben. ¿En algún momento hubo un acercamiento? Mira, yo hubiera hecho el expediente de Jean Alain de la siguiente forma. Me perdona, Camacho, que tú eres abogado, psicólogo, tú eres un monstruo. Yo soy ingeniero, yo soy un ingenierito. Pero me destacaba en la ingeniería. Oye, estos son los hechos. Hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4. Pongo los hechos más relevantes. Y estas son las pruebas. Ya, 12,000 páginas. Así hicieron el expediente de Odebrecht. Te repetían lo mismo 400 veces. En una tú habías gastado 30,000 millones. Eran 400 en otra. Ahí me pusieron el acueducto Hermana Mirabal y lo iban a aprobar con el adendum número 7, qué sé yo, de fecha del 2008. Y yo tenía un año ya en obra pública. Hice un adendum en INAPA. Pero además yo no me llamo Fran Rodríguez. Y tú se lo dices y lo dejan ahí. No importa. Wow, cuánta Es un desastre. mediocridad. Mire, hermano, esto es un desastre. Y cuando tú caes en donde esos jueces que caímos nosotros, mi hermano. ¿No hubo un acercamiento en el proceso de pedirle quizás algo a cambio para soltar eso? Bueno, Rondón dio declaraciones de que sí le pidieron, a mí no. Porque saben que a mí, yo era el paria y por eso nomás me apelaban a mí, porque yo era el único rebelde que había ahí. Conmigo no podían hacer nada. El que me conoce sabe que yo no entro en nada y soy un tipo frontal. Y el que quiere pelear, yo estoy disponible. Yo no tengo problema con eso. Yo, sino, en medio de ese caso, con Jean Alain queriéndonos comer, procurador de la República, y ellos en su gobierno, tú viste cómo yo iba a los programas. Yo no tengo que ver. ¿Cuánto duró preso de ese día que lo fueron a buscar? 106 días. ¿Y cómo fue el tiempo en Najayo? Hay que todo se soporta en la vida.
Con sus Hay que pantalones aguantar. cortos. No estaba en pantalones cortos, yo no. Pero estaba ahí. ¿Qué ¿Qué? hacía, ingeniero, en los días de Najayo? ¿Cómo eran Oh, sus días? no, lo que tú haces, hablar pendejada ahí con Rondón y con todito. Y ya, no teníamos más nada, hablar con los abogados. ¿A qué hora se levantaban? Yo me levantaba tarde porque yo me acostaba tarde. Pero estábamos allá en Najayo. No te voy a decir que estábamos de que metidos con los presos, pero estábamos ahí. ¿Quién lo visitó? No, mucha gente nos visitaron. Memorable. ¿El Leonel Fernández lo visitó? No, porque yo le dije que no me visitara. Pero fue el vice, fueron mucha gente buena, buena. Pero el presidente no, yo no quería que me visitara. ¿Para qué yo iba a poner al presidente, que yo sé que como quiera me tiene aprecio y él estaba preocupado por eso, que me fuera a visitar? Para que saliera en el periódico visitándome, no. Pasé marketing, no. Víctor, Hay que proteger si eso. Leonel Fernández no hubiera sido habilitado bajo aquel famoso pacto de las corbatas azules y no fuera una opción para volver a la presidencia, ¿ustedes habrían sido perseguidos como fueron? O sea, ustedes se sentaron como equipo a pensar, ¿por qué nos está pasando esto en un gobierno nuestro? Sí, porque había una reelección planeada y Leonel era un obstáculo. Pero Leonel la permitió, se hizo el acuerdo de San Pedro, o sea, todo. Pero después quería venir otra. Eran 3. ¿Entiendes? Y en el acuerdo de San Pedro no se cumplieron lo que se hablaron ahí. Es que ¿Cuándo no se cumplen. rompe el acuerdo de Juan Dolio y dejan a mi amigo Demóstenes con el traje para ser presidente Claro, de la Cámara de Y a Diputados? Valguita también, que iba a ser presidente del Senado. Todo lo que se aprobó ahí no se cumplió. No se cumplió. ¿Cuándo se rompió eso? No, la gota que rebosó el vaso fue el fraude de la primaria. Si no hubiera pasado eso, todo hubiera estado bien. El PLD hubiera sido el gran partido que fuera, que era una maquinaria imbatible, no hubiera pasado nada. Estaríamos nosotros en el gobierno y el país no hubiera sufrido lo que está sufriendo. Eso fue un evento catastrófico. Eso fue históricamente eso va a ser uno de los errores más graves que se han cometido. Pero esos errores salen cuando tú desapareces, cuando los arquitectos de los errores desaparecen. La gente lo piensa, pero eso fue terrible. ¿Danilo se volvió loco? No, Danilo no es loco, no. Él es un tipo que tiene sus convicciones y es así. Él es así. ¿O él no pensó que Leonel se iba a ir? O sea, cuando se hace ese plan del algoritmo, Yo creo que él no le importaba. yo gano en mayo. Yo creo que no le importaba. Y es un tema biológico, mi hermano. Tema biológico. Yo a veces me pregunto, y saludo para Friden y algunos oráculos que A yo mí no me tengo. gusta mucho hablar de temas personales, de lo que piensa Leonel o piensa Danilo, porque esos son temas que lo deben decir ellos. Yo digo lo que pienso yo, y lo que pienso yo es de mi autoría personal. Cuando yo estoy aquí hablando de este tipo de temas, es Víctor Díaz Rúa que está hablando. Yo no soy, en ese momento, no estoy siendo vocero de la Fuerza del Pueblo, de Leonel, de nadie. Yo estoy diciendo lo que pienso yo. Esos oráculos me decían hace mucho, Leonel se va a ir del PLD, el PLD se va a dividir, tú vas a ver. Para Nosotros mí era nunca pensamos que impensable. iban a llegar hasta tanto, pero fueron escalando, no hicieron esto, no, pero ya no van a hacer la otra cosa, lo volvían y lo hacían. Hay mucha gente que hizo mucho daño ahí. Se quería que pase eso entonces. Yo creo que sí. ¿Cómo era? Jugaron, bueno, si no pasa que se quede, pero como quiera le hicimos el fraude. Que se quede, pero amilanado. Y ahí había mucha gente alrededor, le hicieron mucho daño. Montalvo, José Ramón Peralta, ese fue terrible. Un tipo hicieron mucho daño. Algún día alguien se lo reclamará, porque no fue a Leonel que le hicieron daño a una maquinaria, pero que era una maquinaria, pero bien hecha, que era el PLD. Y ellos no eran del PLD, ellos no eran. ¿Y Donald Guerrero? Donald no es del PLD, pero yo creo que Donald no era así Donald no era un tipo hostil, ¿no? ¿Cómo se comportaba la figura de Reinaldo Pared Pérez en medio de esto? Una estrella. A Reinaldo, tú viste lo que hizo, tuvo que irse, se salió de candidato. El candidato natural, si ellos querían tener uno de ellos, debía haber sido Reinaldo, hubiera sido diferente. Reinaldo era otra cosa. Reinaldo era un tipo decente, capacitado.
no pertenecía a ese grupo, pero era un tipo leal, porque los Pared Pérez son muy leales. ¿Entiendes? Pero su final está ahí. Eso lo afectó mucho a él. Yo pienso, Víctor, cuando usted dice nosotros ayudamos, yo fui uno, yo era el jefe de finanzas, entre que se ganan las elecciones y que a usted lo van a buscar preso ese día, ¿en qué momento usted se da cuenta que se cogió ese camino? No, yo me di cuenta prácticamente desde que ganamos la elección hubo un alejamiento total. O sea, esos 3 meses de campaña, de transición, yo me fui dando cuenta poco a poco, diablo, pero estoy viendo algo raro aquí. Ya nosotros no éramos nadie. Y después vi cuando hicieron la fiesta en el Palacio, a mí no me invitaron, después nunca me dieron un pase para el Palacio. No, nosotros no existíamos. Cuando usted lo destituyen, el decreto, ¿usted sabía que lo iban a...? No, nunca me lo dijeron. Danilo llamó a todo el mundo para decirle que qué quería o qué iba a hacer, menos a mí. Yo era una vaina. Esos tigres conmigo era... Oye, yo te digo, yo me sentí... Porque usted era muy leonelista, porque hay gente que estaban como ahí, como entre medio, ¿verdad? Porque era muy leonelista, pero no tomaron en cuenta que fui danilista y lo ayudé. Pero no solamente porque era leonelista, sino porque yo soy efectivo y ellos lo saben. Yo y Feli éramos efectivos, había que destruirnos nosotros, porque nosotros somos los efectivos de verdad. Los que hacían todos los trabajos y todas las cosas principales, no quiero decir los únicos, éramos Feli y yo. Si yo de barato, eso a 2 columnas. Claro, esto me pueden quitar trabajando ahí con el amigo, con Leonel, dirigido por Leonel. En campaña y en temas legales, no estamos hablando de nada malo. Y yo me vi envuelto en eso. Había que destruir a Víctor Díaz, demasiado efectivo. Excúsenme la inmodestia, pero es la verdad. Lo pregunten. ¿Cuánto tiempo duró después de que sale de la cárcel con el tema de las cuentas o sin tarjeta de crédito? ¿Cómo es la vida de un procesado? Hasta la sentencia de la Suprema. Porque la sentencia verdadera es la de la Suprema, que fue pues vamos a hablar de eso ahora, fue una sentencia pero fabulosa, bien hecha, irrebatible, algo mira histórico, que te la voy a decir ahora. Pero ahí se acaba todo. Lo que pasa es que me quisieron apelar, porque me apelaron a mí solo. Solo me apelaron a mí. Contemos el proceso. Usted sabe que no todo el mundo es abogado y no todo el mundo siguió el proceso. Cuando usted dice que llegó a la Suprema y que nada más lo apelaron, ¿qué pasó en estos casi 9 años? Vamos a ver. Primero Banajayo, después los 18 meses. ¿Cuántos meses? No, 6 meses. Duraron un año, como un año y pico para presentar la acusación. Después presentaron la acusación y fuimos a un juez de instrucción de la Suprema, que era Francisco Ortega Polanco, que yo le llamo Francisco Ortega Pilato. Ese se lavó la mano. Y hizo cosas que yo no entiendo. Pues, fue juez de medida de coerción y después fue juez de instrucción. O sea, él no iba a meter preso y después en medida de instrucción iba a decir, me equivoqué, ustedes también, vengan. ¿Por qué eso no se inhibió? ¿Por qué? Lo recusamos 7 veces porque eso era un plan. Eso era un plan y él era que lo iba a hacer. Eso estaba todo preparado, ya lo hicieron todas esas órdenes, toda esa vaina como en media hora. Eso estaba hecho. Es que los abogados lo denunciaron, eso fue planeado. Como tú, como juez, primero te come tu libro, te lo comes, es un libro que él hizo con temas de medida de coerción. Y después tú agarras, no metes preso y después tú eres juez de instrucción. Tú vas a decir, no, yo lo metí preso pero me equivoqué. Tú vas a seguir la instrucción igual que hiciste la medida de coerción. Por eso no se puede, eso es inconstitucional, pero no importó. Pero aparte de eso, a mí me meten preso porque tengo peligro de fuga, vamos a suponer, y me dan un permiso para ir para España. ¿Tú entiendes? ¿Hacer qué? Un tema de la rodilla porque mi médico estaba allá. Y yo volví, y Uchilora hablando disparate, que lo que le gusta es hablar disparate, él no va a volver. Yo le digo, yo no soy un cobarde como tú, yo sí voy a volver a enfrentarme. Porque yo soy inocente y lo voy a enfrentar. Y yo volví. ¿Cómo? Y yo soy español, yo me hubiera podido quedar y no me traen. Víctor, ¿cómo el ser humano, por más guapo y que usted se vea, usted adentro es un ser humano? Expresiones como esa de Uchilora que usted cita, todo lo que se dijo, ¿cómo usted se sostuvo internamente en su fortaleza interna para enfrentar el proceso? 2 cosas. Primero, porque sabía que tenía la razón.
o tres. Primero, porque seguía que tenía la razón. Segundo, porque por dentro me estuviera muriendo, no se lo iba a demostrar a ellos. Y tercero, porque la población me apoyó. Donde quiera que yo iba me apoyaban. ¿Entiendes? Y la familia y los amigos y todo. Entonces eso fue muy importante. Mucha gente me apoyó. ¿Se vio, claro, una persecución política a partir de cuándo? Porque como metieron danilistas y leonelistas al principio, como que dijeron, bueno, eso fue de fuera que vino, eso fue una cortina de humo. Mira, el caso ese hay que analizarlo. Hay una complicidad y una, o sea... ¿Estados Unidos tuvo que ver algo? No, hombre, no, que va a tener Estados Unidos nada. No, que eso vino de fuera. Eso es mentira, eso se lo inventó Jean Alandi, que lo marcha y vaina para él meter un cuento, eso fue aquí. En Estados Unidos, ¿qué es lo que yo le dije a Ricardo Nieves? Que dice, en el único sitio que no hubo preso fue aquí. En Argentina hubo preso, no. En Chile hubo preso, no. En Venezuela hubo preso, no. En Estados Unidos hubo preso, no. En África hubo preso, no. En Medio Oriente hubo preso, no. En Honduras hubo preso, no. En Guatemala hubo preso. Pero en Perú sí, México, ¿verdad? En Perú, porque en Perú era prohibido dar recursos de campaña, y en Perú, ustedes han visto cómo es, en Perú la policía va y se le mete al presidente de la República y le coge un reloj Perú un desastre. Exacto. Ahí está los resultados de eso. Mire, es un país inviable, no tienen presidente. Sí. Por eso llevan mismo. como 8. Entonces sí hubo preso aquí porque ustedes tuvieron presos. Claro. ¿Quiénes son los que más duraron presos? Joy Rondón, los protagonistas. Hablemos del proceso. Viene primera, ustedes son los únicos condenados, ustedes dos. No, mira, vamos a primera instancia, donde unas juezas que, óyeme, con esa sentencia de la Suprema ya deberían renunciar y decir, la Suprema le explica todos los errores que cometieron. Y vamos ahí a una primera instancia. En esa primera instancia salimos del caso de Brecht prácticamente todo menos Rondón. Y a mí me dejan, las juezas se inventan. Oye, ¿dónde llegan esas juezas? Me condenan por algo que el Ministerio Público no me había acusado. Eso se lo dice la Suprema, le dice, tú no puedes inventarte una acusación. Porque había que condenarlo por algo. Por algo. Y se inventan o sea, el Ministerio Público no me había acusado de eso, de que enriquecimiento ilícito por declaraciones juradas. Ellos se lo inventaron y fue un error. Mira, ¿tú sabes lo que hacen? Confunden un cheque del Banco de Reserva que me dio el Banco de Reserva a mí y dicen que con ese cheque, que dicen ella misma, membrete del Banco de Reserva, la prueba 278, yo me conozco toda la prueba, que yo la deposité, probaremos que él tenía una cuenta en el Citibank de Newcastle y que manejaba capitales por ahí. Esa cuenta del Citibank de Newcastle es del Banco Corresponsal del Banco de Reserva y la Suprema se lo pone a sí mismo. ¿Cómo ustedes pueden confundir un cheque de tal cosa? O sea, era un dinero que usted tenía en el Banco legal, de Reserva. La Suprema se lo dice, el dinero se cae. Yo tenía un dinero en el Banco de Reserva. ¿Y de cuánto era el cheque? Eran como de $3 millones. Pero era mío, estaban legales, no se cuestionaron el cheque. Yo le digo, yo quiero cambiar, invertirlo en tal cosa. No me acuerdo. Porque yo estaba fuera del gobierno, yo manejaba mi dinero, que era mío. Y el Banco de Reserva me hace un cheque a nombre de la compañía que yo quería invertirlo, que era una compañía mía, de su cuenta del banco del Citibank de Newcastle. Y las juezas dicen, él manejó capitales, porque miren, este cheque de la cuenta de él, tal. Yo no sé ni dónde queda Newcastle. Me imagino que es Nueva York. O Delaware, creo que es. Yo no sé. ¿Tú estás entendiendo? Y, oye, ¿sabes lo que hacen esas juezas? Usted tenía su dinero transparente en el sistema. Sí, nunca se cuestionó ese dinero. Pero tú sabes lo que hacen. Oye, mira. Ustedes no encuentran cómo condenarlo por lo de Brecht y le ponen... Como dijo el magistrado Nolasco en el voto disidente, si las juezas se convierten en ministerio público, el imputado tiene que buscar a Dios como abogado. Porque es que las juezas no pueden, el Ministerio Público es el que te acusa, las juezas no se pueden inventar una acusación. ¿Cómo se llaman esas juezas? Giselle Méndez, que anda pontificando y haciendo eventos internacionales de derecho y no sabe lo que es un cheque de administración. Dime tú. ¿Y la otra? Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo. ¿Había algún interés cuando usted dice que había un plan, y esas juezas se inventaron? ¿Hay una posibilidad que las juezas hayan sido insinuadas, motivadas? No, quizá la opinión pública... que de la México con Delgado, o sea, ya no.
No, esas juezas no son bandidas. Opinión pública. Esas juezas son serias, yo creo. Lo que son ineptas. Deberían de coger un curso. La misma Suprema debería de llamarle y decirle, mira, tú viste todos los errores que nosotros te dijimos. Pero mira si es grande, que ahora yo estaba leyendo la acusación. Yo tuve que llevar pruebas nuevas y en la corte no la aceptaron. Y la Suprema le dice, claro que tienen que aceptársela, porque es que él le están poniendo unas acusaciones nuevas. Él tiene que defenderse de esas acusaciones. Ellas me metieron una acusación nueva. Y oye lo que hacen. Tú sabes, mira la estupidez que hacen. Mi casa en La Romana, que yo la tenía antes de ser funcionario, yo la declaro en un valor. Cuando cambio mi declaración jurada, Romana da unos brincos los precios. Óyeme, yo la declaro en un valor. Y cuando hago mi otra declaración jurada, aumento ese valor. ¿Tú sabes lo que ellos dijeron? Que yo no justifiqué de dónde saqué ese dinero. Pero eso no es dinero, es una plusvalía. Ahí no se ha movido dinero. Oye la ineptitud. Después cogen y yo digo que me gané $800,000 en una obra. Y ellas sin un papelito analizan cuánto yo debí ganarme. Y dicen que era el 20% del avance, que esa era mi ganancia. Que no eran 800, que eran 600, que yo cuánto. La Suprema se lo dice, usted no puede analizar eso. Pero aparte después lo dicen de otra forma, que el retenido era el 5%, que esa era mi ganancia. O sea, una barbaridad. Yo veía eso y yo decía, no, pero yo eso lo demuestro. Pero es que no, es difícil porque es que son tan disparatosas que hasta brega da. ¿Y hay defenderse. precedentes de juezas siendo ministerio público en un expediente? No, es el único, yo creo que pasa. Usted dijo ahorita que la población lo apoyaba donde usted iba, pero ahora si partimos de que estas abogadas no fueron presionadas del poder y era por opinión pública, convenimos que en la opinión pública ustedes, No, porque la específicamente, opinión pública no era por Víctor Díaz, era el tema de la presión, toda esta bocina hablando, el caso de Brela, que sé yo cuánto, tú sabes, lo mismo que están mencionando ahora en Panorama, que viven hablando disparate, presiona, creo yo no sé si fue presión o qué fue, pero, por ejemplo, mi apartamento en la Torre Caney, el Ministerio Público, la prueba 30, lo checa a mi nombre, lo recibo a mi nombre. La compañía donde yo por 5 años duró haciéndose la Torre Caney, yo pagando todos los meses. Cuando terminan, lo pongo en una compañía de carpeta a mi nombre. El registro mercantil dice que esa compañía es mía. Lo pongo en mi declaración jurada y dicen que yo lo oculté. Y la Suprema se lo dice, pero mira, él hizo esto. ¿Cómo tú dices que lo ocultó? entonces ahí voy. Yo pienso, tú quieres que te diga honestamente, a mí me gustaría hablar con ella y preguntarle, explíqueme, ¿qué le dio a ustedes? Denme una explicación, para yo aunque sea sentirme que no es que ustedes son tan tontas, que fue que se equivocaron o algo, o durmieron mal ese día, no sé. O sea, hasta que llega la Suprema, que es la conclusión final La Suprema del proceso. hizo una sentencia que todos los abogados que la han visto lo dicen, y fue un tema, mira, pero bien hecha. Yo me sorprendo porque yo que vengo de ver que los jueces no miran nada, yo vi que estos jueces de la Suprema buscaron uno a uno toda la cosa y se lo fueron demostrando. Mire, usted dijo esto, no es así, él presentó esto. Oye, hicieron un trabajo que yo estoy sorprendido. La mala percepción que yo que tenía de la justicia cambió. Pero tuvo que llegar hasta la Suprema. La Suprema y el Tribunal Constitucional hicieron un trabajo maravilloso. Tú puedes decir, claro, usted lo ve bien porque lo liberaron. No, es que lo dicen los abogados. Y va a ser precedente esa sentencia. Está en el periódico de hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional crea un precedente para el Ministerio Público. Para algunos que creen entonces que hubo impunidad, que entonces la Suprema y el Constitucional lo favorecieron a ellos dos porque ellos tienen cuarto, eso sí no se lo dan a los que sí, se robaron claro. 3 chinolas. Ok, hubo impunidad porque había que condenarme sin prueba, pero hubo impunidad al que no llevaron a juicio. Pero a mí me llevaron, duré 9 años y tú sabes cuánto te cuesta a ti estar 9 años en juicio. ¿Cuánto le costó? En abogado me costó una fortuna, pero ¿cuánto dejé de ganar? ¿Cuánto negocio perdí? ¿Cuánto dinero tenía cosas y tuve que vender a precio de vaca muerta? ¿Le podríamos poner un monto a lo que perdió en el proceso? Yo tengo que haber perdido más de $30 millones. Era mejor. Porque es que la gente está equivocada, es que yo vengo del sector privado. Yo era un ingeniero reconocido antes de estar en el gobierno. ¿Valió la pena entrar a la política? Sí, valió la pena. ¿Por qué? Porque hice transformaciones. Porque nadie puede compararse conmigo en obra pública ni NAPA. El presidente Leonel Fernández, que es mi líder, está contento con mi trabajo
y dice que yo he sido el mejor ministro de Obras Públicas, lo dice en la encuesta y en la población la gente me reconoce. Valió la pena. Que uno mediocre quisieron dañar eso, lo trataron de hacer, pero no pudieron. Entonces, yo no me puedo rendir porque uno mediocre quieran hundirme a mí, entonces yo me voy a dejar hundir. No, yo estoy flotando y estoy bien y ahora vengo más duro. ¿Dónde estudió ingeniería civil? Yo estudié en la UCE, en San Pedro. Ingeniero Víctor Díaz Rúa, su primer trabajo, cuando dice yo vengo del sector privado, ¿cómo construye? ¿Cómo pudo ir a La Romana? Digo, es Romana para la gente que va a Casa de Campo. Lo que Jean Alain tuvo que hacer después de ser funcionario. ¿Cómo empieza esa historia de éxito? Es muy sencillo. Yo, desde que comencé a trabajar, nunca dejé de tener mucho trabajo. Y estuve trabajando con muchas grandes compañías, Corripio, los Supermercados Nacional, Pellerano y Herrera, Marítima Dominicana, y tuve grandes trabajos y nunca dejé de tener mucho trabajo. ¿Y no botó los cuartos? No, porque además tú inviertes, porque yo hice cosas también mías, como hago ahora, yo lo estoy haciendo. Y compré casa en La Romana y vendí, volví, hice, porque yo hice muchas casas en Romana también, de las mejores casas la hice yo en Romana. ¿Cuál era su especialidad así cuando empezó a hacer villas? Yo hacía de todo, no, yo hacía villas, pero te hacía un supermercado, te hacía un puerto. Yo construí el megapuerto, construí el náutico, yo hacía todo. ¿Quién lo entra en política? Mira, a mí me dio clase Freddy Pérez en la universidad. Entonces, él me pidió, tú te vas a reír cuando yo te lo diga, él me pidió que le hiciera una cena con muchos empresarios a Danilo cuando él estaba en el 99 como precandidato. Yo le hice una cena y fueron todos los empresarios dominicanos jóvenes, o los hijos de los empresarios que hoy son los que están manejando todas esas empresas. Y él le gustó y me pidió que me metiera en su campaña. Yo, que siempre me interesé en meterme en política, me metí. O sea que podría decir que Freddy me llevó, pero Danilo me entró. Entonces, ¿cómo se convierte usted en leonelista y no danilista? Bueno, porque es cuestión de liderazgo. El líder era Danilo, era Leonel, no Danilo. Cuando Danilo le tocó, lo apoyé, 100%. Más que todo lo que él nombró ministro. Todo lo que nombró ministro lo apoyaron menos que yo. ¿Y por qué entonces no lo nombró a usted? Porque yo no cabía ahí, porque imagínate tú, yo soy de Leonel. Yo soy archienemigo ahí. Cuando Freddy Pérez, que fue... Y yo no lo hice para que me metieran, yo lo hice porque creía que Danilo se merecía ser presidente. Yo lo creía formalmente. Y todavía creo que debió ser el presidente. Y fue muy buen presidente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, son muy buenos gobiernos. Cuando él se moleste con todo lo que yo he dicho, mira, estoy diciendo que fue buen presidente, o sea que le baje algo, que me vuelva a tener un chin de cariño. Porque según lo que usted sabe, él está muy molesto con sus declaraciones. No, estábamos bien, pero yo sé que estas declaraciones no le gustan. Estaban bien, pero usted tenía sus 9 años de proceso en la costilla. Pero yo lo siento, tengo que decir la verdad. Víctor, además de perder en promedio 30 millones de dólares, ¿cómo fue vivir sin tarjetas y sin cuentas y hasta cuándo estuvo así? Bueno, yo tenía una tarjeta de crédito de mi hijo, yo no viajaba porque tenía impedimento de salida por 9 años y viví. ¿No pudo viajar en 9 años? Bueno, fui a ese permiso de España. ¿En serio? ¿A ningún sitio? No, a ningún sitio. ¿Y cuenta de banco, cómo manejaba efectivo? No, efectivo. Por suerte los dominicanos siempre tenemos alguna parte por ahí que tú puedes sacar, ¿tú entiendes? Bajar un poco de nivel y nada, manejate como se pueda. ¿Quiénes le sacaron los pies en ese proceso? Mira, a mí poca gente me sacó los pies. Lo que sí yo puedo decir que mucha gente que yo ayudé no se comportaron como debieran, pero hay muchos que no ayudé que se comportaron bien, hay otros que ayudé que se comportaron bien, pero mis amigos fueron bien y conocí nueva gente. Mira, si saqué algo bueno de ahí fue eso. Mucha gente que me demostró, gente en la calle. Oye lo que te voy a decir. Yo salí a la calle en un carro bueno, con los vidrios abajo, en la ciudad colonial. Y la gente no me decía, te robaste ese carro. Me decía, estamos contigo. Y en los ascensores y en todos lados. Yo ayudaba, yo hice cosas. Mira, yo duré 8 años fuera de la política y me
me inscribí con 4 días en la Fuerza del Pueblo, que no había participado nunca en nada. Y me dijo en esa esta entrevista elección, esa vez que no estaba en eso. Exacto, y me inscribí y gané y no fui el más votado porque hay unos mediocres ahí que se pusieron en contra mía porque en vez de pensar, Víctor Vieri va a ayudar, lo que piensan, Víctor Vieri me va a quitar mi puesto, porque son estúpidos. Y se pusieron en contra mía si no hubiera sido el más votado. ¿Y cuáles sin son hacer nada, esos? y no hice nada. Y con los mismos dinosaurios que le tienen los pies metidos mal. Tú sabes, eso mismo. Ay, son amigos míos también, pero bueno. Bueno, yo hablo como es. El que no le gusta, el problema de él. Hay un celo por la cercanía Pero con lo que hay Leonel. que trabajar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál será el melao que tiene Mireya? ¿Por qué celan tanto a Leonel? Porque si tú llegas y tú trabajas, piensa que en vez de decir juntos vamos a ser buenos, ellos piensan, se va a destacar más que yo. Ese es el problema. Y luchando por cosas que no han llegado, lo que tenemos que ganar y juntos ganamos. Eso yo le iba a decir, porque ¿qué caso tiene? Estarse Pero dividiendo un gobierno que no han Yo he ganado. cambiado y estoy trabajando, me he hecho el loco y no estoy haciendo, voy a trabajar. Había una rivalidad con el senador de San Juan, Félix Bautista. No, yo nunca he tenido rivalidad con No. Félix. Félix y yo siempre hemos trabajado en pareja. Lo que tenemos es diferencia de forma y hemos tenido diferencia de forma, pero cuando llega el un momento cuento de una trabajar, vez de que se no, dieron eso unos es mentira. trompones en el eso- palacio. Eso de fue que- mentira. Pero discutimos, pero no de más de golpe. El tema fue que tenemos diferencia de forma, pero cada vez que llegaba el momento trabajábamos juntos y éramos los dos principales. Nadie lo puede negar. O sea, que no había tampoco una No, yo soy amigo de Félix. competencia de que cuál era el que controlaba No, más en no. materia de construcción. Cada uno tenía su parte. Y yo te digo de verdad. Y funcionó. Funcionó. Y cuando teníamos que trabajar juntos, trabajábamos juntos. Después trabajamos cada uno por nuestro lado. Pero yo te puedo decir que Félix Bautista es un trabajador incansable, una persona necesaria y no es, y creo que se ha reivindicado mucho, no es lo que lo han querido vender. Él no es lo que lo han querido vender. No es. En la política es muy mala. Creo que Félix merece el reconocimiento de la parte política, de verdad. Y ya para cerrar, como usted ha dicho que no se arrepiente de haber puesto en juego su patrimonio, lo que construyó como ingeniero, pasar por estos procesos de justicia. No me arrepiento, te voy a explicar por qué. Porque cuando voy en la calle todo el mundo me conoce. Yo voy a Elías Piña y me conoce una gente, como me dijo una vez el propio Leonel. Lo bueno de la política es que usted va con Pepín Corripio a Elías Piña, que es el empresario más importante aquí, y no lo conocen. Yo voy y me conocen, ¿entiendes? O sea... Y volvería a entrar en una función pública, en un próximo gobierno de la Si fuerza. ganamos las elecciones y el presidente decide que yo tenga una función pública, lo haría. Pero no estoy por eso. Estoy porque Leonel gane las elecciones, porque creo que la única persona que puede reconstruir el país, que va a quedar muy mal, ahora no lo está, ahora con la propaganda del gobierno, a pesar de toda la propaganda, la población los odia, el país va a quedar más mal de lo que la gente ve. Yo creo que el hombre indicado para poder rescatar otra vez el país es Leonel. Hizo transformaciones no solamente en ingeniería, creó muchas cosas, los tribunales de alta corte, reformuló Hacienda, leyes de presupuesto, o sea, muchísimas. Leonel hizo cosas, Leonel fue un transformador, eso no se puede negar. Entonces, ¿cómo va a volver la fuerza del pueblo al poder dividido la oposición peleando con los morados? Es que nosotros no estamos peleando con los morados, nosotros tenemos diferencia con algunas personas de la cúpula de los morados, pero los que están abajo son hermanos de nosotros. Y muchos de los que están arriba también. Hay otros que no entienden, que no entienden que nosotros tenemos los dos mejores candidatos y ellos tienen su interés. Pues, ¿Usted ha oído la versión que lo de Gonzalo es para pactar con David Collado? Yo le he oído y creo un poco eso, que el gobierno puede ser que lo apoye, porque le conviene en contra de nosotros, porque el que va a ganar las elecciones, al que hay que combatir a la fuerza del pueblo. Y ya Leonel pactó con el PRM en el 20, ¿por qué Danilo no puede pactar ahora en el 28? No, porque a Danilo no le pega para estar en el 28. Además, yo no sé, no te puedo decir si él lo va a hacer o no, pero yo creo que sería algo contraproducente porque ellos no lo trataron bien. O sea, creo Víctor, yo. para irnos,
después de haber sido un presidiario, de haber sido indigente económico por no tener cuenta propia y tarjeta de crédito, ¿cómo valora la vida después de pasar ese proceso? Y como dice, yo estoy resurgiendo y yo voy a hacer y yo... Yo nunca me amilané, yo siempre seguí mi vida igual. Yo nunca me amilané, ni nadie me vio de que deprimido, ni nada de eso. Yo estaba normal. Yo lo veo, ¿cómo lo veo? ¿Qué aprecia usted más ahora? Y es lo que quiero, o sea, cómo la gente después de haber estado enfermo, preso, pasar por un proceso, como que dice, bueno, ahora voy a hacer tal cosa que antes no hacía, o voy a vivir de tal forma. No, yo voy a seguir igual, porque ese proceso es una pena que me hayan parado 8 años. Yo en 8 años hubiera podido hacer muchas cosas. Lo he demostrado porque desde que salí ya estoy haciendo. Inclusive ya al final comencé a hacer cosas, pero lo que pasó ya tú no lo puedes recuperar. O sea, uno no puede mirar para atrás. Hay que mirar para adelante. No hay de otra que echarle ganas. ¿Usted le cogió odio a Jean Alain en el proceso? Odio no, pero porque el odio no es bueno, pero sé que es una persona que no tiene ningún valor. Y entonces... O sea, de hecho, ¿tú quieres que te diga? Me sorprende lo estúpido que es. Porque él debería de tener otra actitud, pero él no la cambia porque es un idiota. Y entonces cuando él le pasó este proceso, ¿usted lo vio como justicia divina, karma? ¿Usted se imaginó que tan rápido él iba a estar en una condición como la que él sí, me lo imaginé, propuso porque sabía toda la tropelía que había hecho. Y a él le falta todavía, porque él está muy risible por ahí. Deja que venga Cano y Jonathan y comiencen a hablar de toda la tropelía que hizo. Aparte de que yo no sé cómo él no le da vergüenza. Porque tú dirás, yo salí, pero a mí nadie dijo que me dio nada, no hubo una prueba, pero contra él pararse y que una compañía de pasaje diga que lo que le pagaron de alquiler de vehículos se pare y diga, no, yo no alquilaba vehículos, todos eran pasajes de su familia, pagándola por la Procuraduría y haciendo todas esas cosas que salieron ahí y todos los tipos que dijeron que sí, que eso fue verdad. O sea, yo no saldría. No tienen vergüenza. Porque yo sí salí con la cara en alto todo el tiempo y estaba dispuesto a echar el pleito porque yo sabía que contra mí no había una prueba. A mí la persona que más han investigado, la persona más limpia que hay ahora mismo soy yo. Y nunca me han encontrado una prueba. Nunca. Cuando pasó lo de Jean Alain, ¿lo vio como justicia divina o sea, qué le pareció? Lo vi como justicia divina y lo peor es que cuando hicieron un cacerolazo porque lo metieron preso, me di cuenta que yo tenía razón. ¿Entiendes? Es la única persona que hicieron un cacerolazo cuando lo metieron preso. Si lo ve él debe revisarse y ser más humilde. Si lo ve por ahí, que usted se lo encuentra en la calle. No hago nada, porque ¿qué voy a hacer? Ni un pelliquito. No, porque yo no soy quien para tomar justicia por mi mano, la justicia que actúe. Señores, Víctor Díaz Rúa, sin pelos en la lengua. Hemos repasado pasado, presente, futuro. Y el hombre está en la calle, o sea que en cualquier otra ocasión aquí estaremos de nuevo. Sí, yo estoy en la calle. Yo volví a coger mi puesto y voy a trabajar otra vez en política por una sencilla razón. Primero, porque fui un buen funcionario. Las encuestas dicen que el mejor del gobierno. Segundo, en la parte política me destaqué porque fui determinante en todos los triunfos del PLD y no voy a dejar mi puesto. Así que lo que lo tengan, que me lo vayan buscando. Puesto para lo suyo. Muchísimas gracias. Para que lo sepan. Gracias a ustedes por preferir nuestro canal. Suscríbanse, compartan y comenten. Y hay Víctor Díaz Rúa para rato, ya usted sabe.